Miguel, te dejamos porque tenemos una entrevista también aquí. Así es, nos comunicamos con la ministra de Justicia, Ana Neira, a quien le agradecemos esta comunicación y por supuesto la primera pregunta es ¿cómo reacciona ante este resultado? Buenas noches, ministra. Ministra, buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero decir que esto es un triunfo no del gobierno, sino del país, ¿no? Creo que esto es lo principal. La preocupación del Ejecutivo era que tuviéramos un cambio de presidente en el contexto de una pandemia y de una crisis económica, ¿no? Y sin duda por eso saludamos a las fuerzas políticas que votaron en contra de la vacancia, que se abstuvieron, demostrando su compromiso finalmente con el país, ¿no? Esto entendemos, por supuesto, y hemos escuchado con atención lo que se ha señalado, de que se considera que debe hacer las investigaciones, plenamente de acuerdo con esto, pero sí nos parece importante que el día de hoy se hayan dado cuenta que estos hechos no pueden generar que se declare la vacancia por incapacidad moral de un presidente, y que en todo caso eso ahora será posteriormente, en un par de meses, objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional y determinará cómo debe el Congreso ejercer esta competencia ya hacia el futuro, no para el presidente, sino para los presidentes que vengan a partir del 2021. Ahora, esperaban, ¿no es cierto?, digamos, ganar abrumadoramente, por decirlo así, y cómo o cuál va a ser la lectura política que le van a dar del discurso que tengan con el Congreso de la República, teniendo en cuenta que líderes políticos que iban por el sí, el día de hoy se abstuvieron. Nosotros teníamos el compromiso de las bancadas, de los líderes partidarios que en varias oportunidades habían señalado que estaban en contra de la vacancia, entendíamos que ese era el tenor de sus declaraciones, pero claro, como también yo decía ayer, hasta que los congresistas votan, uno no puede tener certeza respecto de cuál va a ser el sentido finalmente de su decisión, sobre todo porque sabemos que muchas veces las bancadas no votan en bloque, como efectivamente ha pasado hoy en el caso de algunas agrupaciones políticas. Entonces, evidentemente, saludar, nosotros hemos estado atentos al debate, no podría decir que esperábamos, los resultados siempre se van revisando conforme van dándose, ¿no? No podíamos prever, evidentemente, esas proyecciones, pero hasta el momento en que los congresistas votan, uno tiene que estar atento porque finalmente sabíamos que ellos tenían que emitir su voto, ¿no? Y a eso hemos tenido, pero como les reitero, Enrique Perla, nosotros lo que consideramos es que esto es finalmente no un apoyo al gobierno, sino un apoyo a la democracia y un apoyo al país, y ese debe ser el triunfo que debemos tener, ¿no? No pensar en vencedores y vencidos, sino pensar en que al final lo que hemos hecho es en beneficio del país. Y ahora, como en relación con la pregunta, creo que viene una etapa en que tenemos que dejar de lado esto, sin perjuicio, por supuesto, de las investigaciones, y comenzar a trabajar juntos, seguir trabajando juntos, pero tal vez ahora de manera más visible para la gente, ¿no? Porque creo que en este contexto, cuando tantas personas han perdido sus familias, cuando tantas personas siguen sufriendo los efectos económicos de la pandemia, que vean al Ejecutivo y al Legislativo en permanente tensión no suma nada, y yo creo que hace más bien deslegitimar a la democracia, que es lo que debemos evitar. Entonces, creo que esta nueva etapa de superación de la crisis política debe permitirnos más bien afianzar ese trabajo unidos en beneficio de la gente, que es finalmente lo más importante, los peruanos y peruanas, ¿no? Ahora, usted ha tocado un punto muy importante que ya nos había adelantado también en la programación, durante la programación de TV Perú en días anteriores, que fue la argumentación jurídica que se presentó hoy por parte no solamente del presidente, pero sobre todo del abogado Roberto Pereira, porque sí es muy importante lo que usted señala, que estos procedimientos vayan a ser regulados hacia el futuro. Hemos tenido en los últimos años un exceso, para algunos un abuso de la figura de la incapacidad, y la argumentación que dio Pereira pues estuvo muy centrada en los artículos 103 y 117 y en la necesidad de que para llegar a una decisión tan grave como esta, pues se tiene que tener, incluso citó sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? En el sentido de, oye, si hay delitos, estos tienen que haber sido comprobados, y esto lo aplicó a la famosa causal de incapacidad moral. ¿Qué es lo que ustedes esperan de la decisión que traiga el Tribunal Constitucional? Porque hablamos de la institucionalidad del país hacia futuro, ¿verdad? Y sin duda, mira, desde que se creó esta institución de la vacancia por incapacidad moral permanente, que fue en el siglo XIX, se ha aplicado 3 veces. Y sin embargo, en los últimos 3 años o 4 años, he tratado de aplicar 3 veces más. 2 veces al presidente Pedro Pablo Kuczynski y ahora una al presidente Martín Vizcarra. Entonces, esto demuestra que se hace necesario cada vez más que haya una interpretación del Supremo Intérprete de la Constitución que diga cómo debe entenderse la vacancia por incapacidad moral permanente. Porque, y esto es algo que debe quedar claro, ¿no? En nuestro país nosotros tenemos una regla según la cual los presidentes se quedan 5 años
y los congresos se quedan 5 años. Y las únicas razones para que esto se corte tienen que ser excepcionales, objetivas, determinadas, porque eso es lo coherente en nuestro ordenamiento jurídico. En el caso del Congreso, ¿qué pasa? Solo se puede disolver un Congreso por un supuesto específico. Negación de confianza de 2 consejos de ministros. Y en el caso del presidente, la vacancia también tiene unos supuestos tasados, cerrados, delimitados en la Constitución, con una excepción, que es la vacancia por incapacidad moral permanente. Entonces, los que han estudiado este tema, Eguiguren, García Chávez, Cruces, lo que dicen es, tiene que haber una afectación de tal importancia en la dignidad del cargo para que esto pueda proceder, ¿no? Entonces no podemos pensar que cualquier cuestión puede generar una vacancia porque estaríamos yendo contra el sistema jurídico. Esa interpretación es la que nosotros esperaríamos del Tribunal Constitucional, siendo coherentes con el modelo constitucional, con el sistema de gobierno y, por supuesto, con el Estado de Derecho, que finalmente es lo más importante, la institución del presidente de la República, no la persona del presidente, ¿no? Porque eso creo que debe ser, como digo, pensando no en quien hoy es presidente, sino pensando en todos los presidentes que pueden venir, que tienen que tener también un límite en la competencia del Congreso y, por supuesto, también límites en la competencia del presidente en los temas que correspondan. Ahora, esta noche también se aprobó algo muy importante, que es la ley de financiamiento de partidos políticos. Es una votación que también se estaba alargando, pero que hoy finalmente se votó y se aprobó. ¿Eso de alguna manera es un paso positivo, aporta a la reforma electoral, a las elecciones futuras en nuestro país? Sí, mira, Perla, sin duda, bueno, el momento de la votación nos pareció un poco curioso, ¿no? Tal vez hubiera sido mejor terminar con la vacancia que se estaba debatiendo y luego continuar con el tema de financiamiento. Sin embargo, sí es importante que el tema haya entrado en agenda. Como ustedes saben, solo se puede aprobar reforma política que va a aplicarse en las próximas elecciones hasta el 28 de septiembre, así que es importante que esto se dé. Yo les confieso que el texto final todavía no lo he revisado con detalle porque ha ido cambiando en el transcurso del debate del Pleno de la semana pasada. Lo que sí quiero verificar, creo que era la preocupación de muchos, que hubiera sanciones efectivas, que hubiera sanciones que realmente puedan justamente desincentivar a que los partidos políticos incumplan las normas sobre financiamiento político, ¿no? ¿Qué pasa hoy? Hasta la fecha, a pesar de las sanciones que ha impuesto la OMPE, ningún partido político ha pagado las sanciones de multa. Entonces es necesario que la OMPE pueda cobrar estas multas, pero además que las sanciones no sean solo en dinero. Porque ¿qué sucede? A veces el partido no tiene patrimonio para cobrarle, no tiene dinero para cobrarle estas multas. Entonces, por eso la propuesta del Ejecutivo, recordarán ustedes en el año 2019, producto del trabajo de la Comisión de Reforma Política, fue justamente que hubiera sanciones también políticas. Es decir, que si un partido incumple las normas de financiamiento político, sea suspendida su inscripción, sea cancelado. Esto lo verificaremos. Como les digo, confieso que el último texto todavía no lo hemos revisado con detalle. Llegará al Ejecutivo como autógrafa, lo revisaremos y determinaremos la decisión que se tomará, porque sin duda es importante también ver que se haya respetado un poco la esencia de esta reforma sobre el financiamiento político. Pero sin duda los avances que se puedan ir dando, lo que yo fui revisando es que había algunos elementos que nos parecían positivos, como que haya rendición de cuentas también durante la campaña. Hoy no hay rendición de cuentas durante la campaña por una modificación de la ley. Pero todavía el texto lo tendremos que revisar cuando tengamos la autógrafa y según eso tomar una decisión como Ejecutivo sobre su promulgación o observación. Agradecemos a la ministra Ana Neira por estas declaraciones. Podremos seguramente abundar sobre las mismas los próximos días. Gracias, ministra, Muchísimas por esta gracias, intervención. ministra. Teníamos a Ana Neira.